quieres ver de los chinos en Guaymas? Lo que es, la llegada de los chinos a Sonora fue por Guaymas porque es el puerto de entrada, pero se distribuyeron por todo Sonora. Antes de llegar a Ciudad Obregón existe el Campo 28, en donde todavía el año pasado existían 2 casas chinas muy bonitas. El Campo de la Realidad tenía otra, y en el Campo 55 hubo muchísimos chinos, según contaba mi mamá. Creo que en el gobierno de Calles les dieron salida porque ciertamente sí, muy trabajadores, pero también estaban contaminando el ambiente con enfermedades venéreas. ¿Verdad o mentira? ¿Quién sabe? ¿Y en dónde quedó ese progreso comercial? Guaymas está muy abandonado económicamente. Escuché esa historia con unos estudiantes de la UNAM que investigaron, era parte, creo, de su tesis. Datos que no conocía acerca de los yaquis que trataron de exterminar. Y que no nomás sucedió con ellos, sino que ellos mismos trataron de hacer con los chinos porque estaba creciendo mucho la población y se estaban mezclando entre la tribu yaqui. Huyeron para las sierras con sus familias y se cambiaron el apellido poniendo el de las esposas. Muy bonita historia de valentía. Y las mujeres yaquis pelearon defendiendo a sus familias. Esposos se juntaron, consiguieron a alguien quien los respetara, se presentaron ante la ley para abogar por sus esposos. Platicaba mi papá que muchos comercios ya eran de los chinos, tiendas, lavanderías, cocinas, etc. Y lo que comentaba es que en las tiendas había el mismo producto, pero ellos te daban el pilón. De ahí viene el ejemplo. A los niños los mandaban a la tienda y en lugar de ir con Don José, iban con el chino, porque el chino les daba un dulce que era un pilón. Y el chino de empalme que fumaba en pipa, en alguna ocasión le pusieron hierbabuena en lugar de tabaco, así que estuvo de espléndido regalando el producto. También los echaban al mar, en barcos, sin capitán. A la buena de Dios, la mayoría quedaban en el mar, en islas desiertas, pues los echaban en barcos viejos desechos. Al menos eso es lo que aseguraban los mayores. Cuando los expatriaron de vuelta a China, en Cocorit, Sonora, a un pequeño agricultor lo tuvieron encerrado años dentro de las paredes de la casona. Para que no fuera exiliado, los hijos, nietos, mestizos mexicanos cuidaron y alimentaron al abuelo, que vivió en los pasadizos dentro de las paredes de la casona. Y en Magdalena, Sonora, se fabricaron zapatos, pero lo curioso es que esos botines eran muy rústicos, que se exportaban a China, pero el secreto estaba en los tacones, pues cada zapato llevaba una moneda, un centenario de oro puro. Mi abuelo contó a mis tíos que era un secreto a voces, pues cuando los racistas quisieron desvalijar las propiedades y comercios nunca encontraron las riquezas en las monedas de oro, pues ya las habían exportado dentro de los zapatos. Solo los registros de los bancos y comercios podían establecer los ingresos y gastos de manutención y la diferencia y ganancias no las encontraron. Mi abuelo era chino, Federico Xiu Lei, y contaba a mi madre que cuando los estuvieron corriendo, deportando, hicieron un sótano debajo de la casa y lo escondieron ahí por algún tiempo. En Torreón, el general Francisco Villa mandó a un grupo de chinos que se presentaron a una conspiración en su contra. En el pueblo de Torim, en el panteón, hay muchas tumbas de chinos. En el Golfo existe una familia con esa historia. Un capitán mejor conocido como el Guchito me contaba la historia de los que traían de Guaymas y los bajaban en Baja California, un cerro que llevaba por nombre El Chinero. Los chinos en esos tiempos fueron repudiados por todo Sonora. Algunos se atrevían a cruzar el desierto inclementemente hacia el norte y muchos ahí quedaron. También desembocaban en San Felipe para después iniciar una caminata hacia Mexicali. Existe un punto entre esas dos ciudades que se llama El Chinero, donde muchos perdieron la vida por el implacable calor del desierto. Muchísimos de ellos se asentaron en Mexicali y otros cruzaron hacia Estados Unidos. Los que se quedaron en la capital de Baja California, pusieron sus negocios y prosperados. Ahí hay un lugar que se llama La Chinesca y también se puede disfrutar de la famosa y riquísima comida china. Hola, hija del sol de Sonora, saludos. ¿Te atreverías a decirnos quiénes se beneficiaron
de toda la prosperidad que dejaron los chinos? Es decir, ¿quiénes se quedaron con todas las propiedades? Que sé que tal vez hasta sea peligroso, pero también es bueno saberlo. Por ejemplo, según la fortuna de los masón, en cierta es porque se quedaron con el negocio de su patrón que era chino. Gracias. ¿Por qué la gente de Sonora se molesta de esta historia? Es la verdad. La gente, como siempre, es muy envidiosa. Lo que supe es que hubo una fiebre amarilla y los desterraron. También supe que tenía una isla lejos de Guaymas, pero estas historias las escondieron. Pero la gente nunca olvida y todo se sabe, a pesar de que pasen los años. Quieren saber lo bueno, pero nunca lo malo. Difícil la vida de los chinos en Sonora. Lo cito en un pasaje de uno de mis libros, Aromas de las Cortezas, en la sierra cerca de Navojoa, como un legado de trabajo y sacrificio por integrarse a una sociedad que los rechazaba. Es una parte oscura de nuestra historia sonorense que pocos se animan a contar. Saludos. Los corrieron por envidia. Tristemente mi pueblo no hace bien y el que lo hace lo destruyen. Mi padre decía que les decían con odio, envidia y coraje, chino güey. Y el chino decía, sí, cierto, chino güey, con alegría. Chino fuerte, con lágrimas, tristezas y alegrías, ya que eso quería decir chino fuerte. Y también al hacer una barda en la San Vicente salieron unos huesos. Aquí en Santa Rosalía, Baja California Sur, en esos tiempos decía mi abuelo que venían de Guaymas a trabajar en las minas y la fundación en Rosalía. Yaquis, seris, chinos, coreanos, alemanes, pues antes la administraban los franceses para producción de cobre. Aquí hay varios panteones de chinos, lo que antes era Compañía de Boleo. ¿Sabe cómo se diga? Ahora los chinos tienen de empleados a los mexicanos. Cada chino que hay tienen de 120 gentes que trabajan a sus órdenes. Esto ha sido todo por hoy. Dale like y comenta y no te olvides de compartir para que más personas conozcan de nuestro bellísimo estado. Bye.